Hola, bienvenidos, buenas noches, bendiciones en una edición más de nuestro podcast Voces y en esta ocasión estamos con un invitado muy especial, mi amigo, mi hermano desde que yo estaba en primer grado, creo que fuimos compañeros en la escuela, fuimos compañeros toda la secundaria, nos graduamos juntos y la vida pues nos ha premiado volviéndonos a encontrar y qué privilegio enorme tenerte aquí, hermano. Bienvenido, Víctor Hugo, el licenciado Víctor Hugo Víctor Hugo, Tejada. Bienvenido, hermano. gracias. Pues me gustaría que empeces presentándote, ¿va? Bueno, yo soy Víctor Hugo. De ahí, todo lo demás, pues creo que son cuestiones que uno va adquiriendo, pero el origen es ese, ¿verdad? Yo recuerdo a don Domingo Gámez, me decía, ¿cómo lo voy a llamar a usted? Profesor, licenciado. Yo siempre le decía cuando me lo encontraba en el cafetal, a mí dígame Víctor Hugo, que eso es lo que dice ahí en la cédula y en la partida de nacimiento. Excelente. Y en la partida de nacimiento y creo que en el epitafio ahí, cuando ya nos toque irnos, ahí dirá Víctor Hugo también. Víctor Hugo, Así es. así es. Gracias por invitarme, Lee. No, un privilegio, un privilegio. Para mí es un honor, de verdad, tenerte aquí. Fíjate que me gustaría empezar preguntándote, o más bien pidiéndote que nos compartas quién es Víctor Hugo. Híjole, qué pregunta. Vamos. Empezaste ahí por ese autoanálisis. Así es. Bueno, Víctor Hugo es la esencia de un hogar, del reflejo de un hogar muy humilde, ¿verdad? Hijo de don Benito Tejada, un minero, de doña Amparo Hernández, una ama de casa. Pero Víctor Hugo reencarna, ¿verdad? Lo que es el sentir y pensar de una generación de hermanos, ¿verdad? Y que se abrió paso desde su niñez y que fuimos adquiriendo, ¿verdad? Fui adquiriendo ese deseo de poderme superar y que hoy, gracias a Dios, ¿verdad? Una acumulación de valores, de principios en casa, agregados a conocimientos desde la escuela, en la cual fuimos compañeros, desde primer grado Desde hasta primer- que nos coronamos de peritos mercantiles. Ahí vamos a hablar de todas las experiencias. Y bueno, creo que sí, Víctor Hugo es una persona que adquiere un compromiso con la humanidad y que a lo largo del tiempo de mis años, ¿verdad? Con todas las experiencias ajenas, encontró una conclusión de vida de que nosotros debemos dejar una huella imborrable, una huella positiva en nuestro paso fugaz, ¿verdad? Por la vida. Que esa huella debe marcar de manera positiva no solamente a la familia, sino a generaciones. Así es. Excelente. Fíjate que, permíteme que te aclare para conocimiento de los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Eh, el programa Voces, eh, muchos se van a preguntar por qué se llama Voces. Quizá más adelante lo comentemos o lo pueda compartir ahorita un poco. Voces se llama precisamente por eso, porque queremos escuchar eh, la historia que muchos tienen que contar, la historia que quizás nadie conoce. Quizá muchos conocen tu perfil público, ¿verdad? Pero hay una historia detrás de esa persona, hay una historia detrás de esa persona y así queremos escuchar la historia de muchas otras personas que queremos invitar a este programa. Y se van a preguntar, ¿son un programa cristiano? Sí, somos un programa de contenido cristiano, no un contenido religioso, un contenido Sí. cristiano. Pero se van a preguntar por qué tienen a Víctor Hugo ahí, al licenciado Víctor Hugo. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es, y creo que yo te lo dije, primeramente porque sos mi amigo, sos mi hermano, crecimos juntos, creo que tu papá me consideró su hijo, él decía que yo era uno más de sus hijos, ¿verdad? Yo recuerdo, tu mamá me trataba como uno de los suyos también, siempre me trató como uno de los suyos. Y si hay algo que marcó mi vida, o de la manera en que vos marcaste mi vida, fue que a través de vos yo llegué a los pies de Cristo. En el año 2007, para ser preciso,
en un lugar llamado Carpintero en Tegucigalpa. Te tomaste la molestia de pagarme los pasajes, de pagarme la comida, de darme hospedaje, me compraste la camiseta del evento y me llevaste allá. Y gracias a eso, yo tuve un encuentro personal con Jesús. Por eso estás aquí. Precisamente por eso te invité y por mencionar el Víctor Hugo que me llevó a los pies de Cristo. Bueno, gracias, Eli. Bueno, para comenzar, por la afinidad que nos tenemos, llámame Víctor Hugo. Sí, Para mí, yo tengo en mi memoria, Eli, primero agradecer por estar en el espacio Voces y los felicito a todo el staff que está en este lugar, ¿verdad? Es algo novedoso. Es primera vez que estoy en un programa de estos y me alegra que haya sido contigo, ¿verdad? Este espacio. Creo que después voy a quedar ahí con esa pica, como decimos en el pueblo, ¿verdad? De volver. Y, excelente. y bueno, yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Con Dios por todo lo que me ha hecho. Y yo tengo en mi memoria, ¿verdad? Recuerdos creo que son recuerdos ahí de mis 5 años para acá, ¿verdad? Yo tengo una fotografía, Eli, que esa fotografía es de lo que yo pude salvar. Yo la considero la fotografía la más antigua, o de las primeras. Ojalá mi mamá en el álbum pueda encontrarme. Ella siempre trabaja. El otro día la profesora Minda me compartió una, pero yo tengo una fotografía, ¿verdad? Que esa fotografía eh, revela el Víctor Hugo. El Víctor Hugo de esa fotografía es el Víctor Hugo actual. El Víctor Hugo de esa fotografía con su radio, con su calzoneta rota, ¿verdad? Bendita la costura de hilo blanco de esa fotografía, ¿verdad? Que sin calzoncillo. Y por esas costuras creo que no se ve nada más ahí. Entonces, con los zapatitos de galleta y en el fondo un cañal. Eh, Que todavía existe, por cierto, el ¿va? cañal, Eli, después de la pandemia yo lo mandé a, a- a sembrar de A nuevo. sembrar de nuevo. Sí. Dije yo quiero ver ese cañal de nuevo ahí. Y yo tengo otros recuerdos a esa edad. Eh, mi mamá. Cuando jugamos fútbol, por ejemplo, Sí, mira, por ejemplo, a esa edad de esa fotografía, creo, yo empecé a montar caballo a los 7 años. Recuerdo que cuando llovía, el campo del Carreto eran dos lagunas, así se llama, una de este lado. Y por ahí tengo una foto tuya que estabas entrenando en los hipotes. Salen todos con los brazos así, eh, como una foto para exhibirlas, o para una foto para llevarla a primer grado y contamos costillitas, ¿verdad? Ahí aprendemos a contar con los, en matemáticas. Flacuchos todos. Y yo recuerdo que cada vez que caía una tormenta, el campo se hacían dos lagunas, entonces salíamos todos los hermanos, somos una familia de 11 hijos de Don Tito y Doña Amparo, 8 varones, y salíamos en las bestias, teníamos 6 bestias, y salíamos montados en calzoncillos en esas bestias a corretearlas por todo el campo. Y nos gustaba que nos botaran y caer en las pozas. Entonces tengo esos recuerdos así, ¿verdad? De esa edad como de 7 años. 7 años que fue mi primera patada del macho curunco en mi pecho. Eh, Recuerdo que una gallina le ponía huevos a mi mamá justamente donde estaba un caballo colorado de mi papá. El caballo más arisco, más fino de mi papá. Y con Darío nos metíamos a recoger los huevos de esa gallina y ese caballo nos seguía siempre. Y era como una aventura cuando mi mamá nos decía, vayan a recoger los huevos. Y ese caballo era seguida que nos pagaba. Al final el caballo, mi papá lo terminó vendiendo porque era muy tremendo. Entonces, esa edad de 5 o 7 años recuerda la yo justamente hoy, Eli, porque estamos en el mes de la familia, hoy en un evento en Buenavista, yo le recordaba a la gente que la importancia de tener una familia, la importancia de vivir bajo los pilares de un hogar, de una familia. Y yo le decía, yo empecé eh, a adquirir todos esos principios y valores en una casa de bareque, que era la de mi papá y mi mamá. Y yo tengo esos recuerdos cuando me levantaba y me iba a sentar a un lomo, que era en la cocina, y esa era nuestra banquita, a esperar el café en una hornilla y en un piso de tierra. Y ahí me acuerdo yo que mi mamá siempre nos decía, si nos saludábamos, ustedes durmieron, les comieron la lengua a los ratones que no dicen buenos días, y de ahí empezaba la formación. sí. Entonces creo que esa situación, todo ese recorrido,
eh, nos ayudó, ¿verdad? A crecer en la miseria. Y yo, bueno, vos me conoces, Claro. ¿verdad? De las dificultades que nosotros pasamos como familia, como hermanos, ¿verdad? Y creo que todo eso nos hizo a nosotros tener mucha sensibilidad. Y a todo eso, ¿verdad? Los principios, porque mi mamá nos llevaba a la catequesis. Sí. Yo te quiero decir que yo tengo la formación en la catequesis de la iglesia Yo lo mencionaba en el programa católica. anterior. Sí. Una vez me voy a estudiar a Tegucigalpa, entonces viene Darío y Glady. Pero antes de eso, Eli, cuando yo te contaba, cuando llegábamos del colegio a la casa de adobe de mi papá, de mi mamá, y venía Darío y Glady de vacaciones, a mí me gustaba darles el cuarto porque ellos se ponían a orar, a ayunar en la mañana, y cuando se iban, ese cuarto se respiraba paz, se respiraba tranquilidad. Quedó Entonces, impregnado, ¿no? ellos, creo que Darío siempre fue mi líder cristiano. Entonces, ellos fueron los que me acercaron a mí a la iglesia, ¿verdad? A Ministerio Java, allá en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy. Y ahí fue donde mi vida comenzó a tener ese cambio verdadero. Un preencuentro, un encuentro, un posencuentro, una escuela de líderes. Pero creo que cuando yo voy a mi primer encuentro, yo dije, yo no me voy solo, ¿verdad? A ese preencuentro y a ese encuentro yo me voy con mi amigo, con mi hermano. Yo estudiaba en Tegucigalpa y ahí fue donde nos acercamos y para mí fue de mucha bendición, Eli. Créeme que ABA para mí significa mucho en mi vida. Hace poco, ya siendo alcalde, me visitó el pastor Castellano, estuvimos en la oficina, vino especialmente a orar por mí. Y en las decisiones difíciles que yo tengo, pues una llamadita para el pastor Castellanos, ¿verdad? Excelente. Sentir un poco de alivio, ¿verdad? De una palabra de esperanza, del pastor que me hizo cambiar, pues. Lógicamente después el país sufre situaciones, ¿verdad? Que hay un rompimiento en la sociedad por el esquema político que se dio en 2009 y luego las ocupaciones y todo eso, ¿verdad? Toca trasladarse al pueblo de nuevo y hay una separación de aquella conexión con la iglesia, Sí. ¿verdad? Pero todo eso vino a abonar, Elías, a formar a una persona, a un profesor, a un dirigente de la comunidad y todo eso creo que nos ha servido mucho en la vida. Excelente. Hablábamos antes, tras de cámaras, eh, me decías que, bueno, comentábamos lo mismo, que fuiste la persona que me llevó a Cristo, pero que tus hermanos en cierta forma te reprochaban el hecho de que habías hecho las veces de Moisés, ¿verdad? Que guió a un pueblo, pero que no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, tal vez no estamos hablando de una tierra prometida, Sí. pero que sí, en cierta forma te has ido separando del propósito. Contanos un poco de eso. O sea, ya nos contaste que llegaste a un preencuentro, a un encuentro y a un discipulado que te acercó a Dios. ¿Seguís en ese camino o de alguna forma crees que te has separado te has desviado un poco? Sí. Bueno, eso no lo voy a contar, ya te había dicho. Bueno, sí, nada, estoy bromeando, ¿verdad? Sí, bueno, mis hermanos Glade y Darío, eh, una insistencia, ¿verdad? Salíamos de las clases en la universidad y me decían, hoy, el miércoles nos tocaba en la Universidad Pedagógica evangelizar. Y entonces nos tocaba hacer lo que hicimos contigo, de acercar a esos jóvenes de los diferentes barrios de la capital y que estaban inmatriculados en la pedagógica, en los pasillos, decir, mira, tenemos un proyecto que es el proyecto de la salvación. Y llegábamos con eso. Mira, no es algo así como que te vas a ir a comprometer, solamente acompañarnos el domingo, es en el gimnasio. Y ahí había otro equipo de líderes, nosotros hacíamos como el acercamiento, Ujú. otro equipo de líderes hacía el trabajo y el pastor hacía lo final. Eso nos funcionó muy bien, ¿verdad? Y hubo un momento, ¿verdad?, en que yo puse un stop. Cuando ya pasamos hicimos preencuentro, encuentro, posencuentro, venía la escuela de líderes. Pero ya en la escuela de líderes me asignan a mí en Tegucigalpa, en la colonia Kennedy, una cantidad de jóvenes, que yo tenía que liderar a estos jóvenes. Pero yo sentía, ¿verdad?, que no estaba bien, que estaba cometiendo algún pecado. Y yo le decía a mi líder,
le decía, Darío, pucha, mi hermano, yo no me siento bien. Muy, muy sincero, me fue como separando, enfriando. Entonces, hubo un momento en que me dicen mis hermanos, cuando habían más encuentros, yo llevaba más amigos, y me dicen, bueno, vos estás sirviendo de puente para que tus amigos se salven, pero ¿y tu salvación? ¿Y qué va a pasar contigo? Y entonces yo siempre les decía, ¿verdad? Bueno, al final, que pasen todos mis amigos y al final yo abordo el barco, ¿verdad? De la salvación. Pero creo que eso, ¿verdad? Cuando ya yo encuentro el bautismo, yo me bauticé, Eli, en las cataratas de Pulapanzap. Vamos a ver, en el nacimiento. Y siempre he sido así un tipo, ¿verdad? Así como llegué aquí. He tenido unos compromisos, pero que llego. Entonces, en mi moto llego aquí se vale en este programa hacerle... Sí, sí, Bueno. sí, claro, claro. Entonces en mi moto llego al nacimiento y ahí el pastor, y yo creo que llegué casi de último, el pastor, tragué agua y yo, es que no soy un experto nadador. Y entonces ahí recibí ese bautismo, ¿verdad? Pero yo fui bautizado en la iglesia católica, como a los 10 años. Hernández. No, Virgilio, el que fue esposo de mi madrina Herminia Martínez, Ajá. que le dicen Virgilión, que tiene problemas de alcoholismo. Justamente el domingo hablaba con él y me dice, ahijado, porque él es mi padrino y yo lo respeto mucho. Y entonces yo le digo, cuando usted anda en estado de ebriedad, no es mi padrino, ¿verdad? Y entonces, pero él se ríe, ¿verdad? Porque yo lo respeto mucho, yo lo necesito que ande sobrio, que ande tranquilo, y usted va a recibir más respeto todavía. Entonces, yo le dije al pastor, mire, yo creo en el bautismo que recibí a los 10 años, yo también creo en ese, pero quiero recibir este bautismo. Y eso no fue lo mejor que me pasó a mí, Ali. O sea, eso no, definitivamente no fue lo mejor. Visitando Horconcitos en una Navidad, yo estaba enamorado por ahí y quería ir a ver la cipota a Horconcitos. Y le dije a Darío, vamos a evangelizar a Horconcitos. Pero es que ahí estaba de visita. Quiero evangelizar a una muchacha, le dijiste. Y entonces yo dije, vamos a buscar como la excusa para ir a evangelizar. Y no te imaginas quién, Nahún Ramos. Nahún Ramos ya lideraba también un grupo de jóvenes en Horconcitos. Entonces, Nahún también es fruto de ese trabajo. Qué excelente. Y Nahún dice, vengan a la iglesia y vamos a trabajar. Entonces, antes de ir a la iglesia a trabajar con los grupos de jóvenes, yo hice una palabra en la casa de Nahún. Les digo, bueno, si vamos para la guerra, ¿por qué no le sacamos filo a estas espadas? Hagamos una oración antes en la casa de Osvaldo Cantarero, el papá. Y él y comenzamos a orar arrodillados. Teníamos la cita, era a las 7 de la noche con los muchachos. Comenzamos a las 6 a orar. Y yo lo escuchaba que decían mis hermanos, amén, gracias Señor, amén, queriendo cerrar la La oración. oración. Pero yo no podía, yo estaba pegado. Y yo decía, y yo orando. No sabía lo que Dios tenía preparado para mí esa noche. Y comenzamos a orar y aquellos terminaban la oración y yo estaba conectado. Cuando Darío, Glade y Nahum sienten que yo estoy así, sueltan todo y empiezan a orar. De repente, yo ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. O sea, yo no sabía, yo lo escuchaba que la gente hablaba en lenguas en la iglesia y oraba y pelaba el ojo. Ay, ¿qué le pasará? ¿Y qué hablará? Hasta ese día, ¿verdad? Que Dios dijo, bueno, yo iba con otras intenciones y ahí llegamos tardísimo. Yo ahí lloré, no sé qué pasó conmigo. Hubo algo sobrenatural en mi vida. Y a partir de ahí mi relación con Dios cambió. O sea, mi Claro. afinidad hacia Dios, la relación con Dios, yo sentí una conexión que hablaba con Él en cada momento, y que o sea, fue una experiencia que solo lo sentí, creo que esa vez y unas 6 veces más, ¿verdad? 6 veces más. No seguidas, sino pasaban años y todo, Ajá. y yo quería volver a tener experiencia. Entonces creo que eh, Dios me permitió, ¿verdad? De una u otra manera, ser parte de su plan. Claro. Y hoy pues creo que tal vez no soy un pastor. Mis estudiantes me decían, profesor, ¿y usted por qué no es pastor? Y yo le decía, bueno, eh, en la obra hay ya pastores. Creo que si la voluntad de Dios es tenerme aquí formando jóvenes,
y que me permita también establecer algunos principios acá y llevar mensaje de esto, creo que esa será su voluntad. Claro. Sí, me llama la atención algo que mencionas, que estabas orando y prácticamente todos querían terminar su oración. Yo le escuché una historia a un pastor que estaba predicando, un predicador muy reconocido. Dice que él estaba orando en su casa y él ya tenía cronometrado en su mente cuánto oraba, más o Ujú. menos 2 horas, por ahí, ponerle. Y llega una señora a tocarle la puerta, su vecina. Vecino, vecino, mi hija se está muriendo. Él no salió porque él estaba orando. Cuando termina su tiempo de oración, él sale y va a preguntarle que qué pasó. No, le dice, ahora ya para qué, mi hija se murió. Él oró por ella y su hija se levantó. Entonces le dijo que por qué no había salido cuando él le había hablado, si era un pastor. Entonces él le dijo, yo no puedo salir irreverentemente de la presencia de Dios. ¿Qué hubiera preferido? ¿Que hubiera salido cuando usted me llamó sin autoridad o que saliera con la autoridad de Dios después de haber cumplido el tiempo que yo le dedico al Señor? Que, ¿Verdad? Porque no puede salir irreverentemente y sí, que seguramente Dios premió en ese momento esa reverencia que tuviste eh, con Él. Hugo, mencionas también que te preguntan que por qué no sos pastor. Yo creo que a Dios se le sirve de muchas maneras. Pienso que se le sirve de muchas maneras. De hecho, la Biblia menciona que había mujeres que sostenían el ministerio de Jesús y ni siquiera se ven en la Biblia. sí. Pero ellas sostenían el ministerio de Jesús, servían a Dios. Había gente que servía a las mesas, dice. Había gente que las ungían, las buscaban con buen testimonio, las buscaban que fueran apartados del mal, no bebedores de vino, para que fueran a regalar comida. Servían a Dios. Entonces, se puede servir a Dios de muchas formas. Sí, y yo la iglesia, por ejemplo, ABA, em, nosotros estudiamos en Tegucigalpa y lógicamente las condiciones económicas de mi familia no hemos venido de un hogar con todas las posibilidades, sino que con mucho esfuerzo nosotros. En la iglesia nosotros hacíamos algunas actividades, por ejemplo, lavábamos vehículos, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia nosotros lo que hacíamos era nos poníamos de acuerdo un grupo, era el grupo G8, algo así de los 8, no recuerdo, o los del el rollo que andaban hasta el número 8 en la espalda, todo. Y lavábamos los vehículos, ¿verdad? Cobrábamos un porcentaje y algo era para nosotros y lo demás para la iglesia. Entonces eso también nos ayudaba a nosotros, ¿verdad? Qué Decir, buena idea. para que lo pongan en práctica, Sí. ¿verdad? Nosotros decíamos, bueno, necesitamos ingresos y para las actividades de la iglesia también, bueno, cobremos 50 lempiras, 30 son para la iglesia y 20 para nosotros. Entonces, Excelente. había que buscarle, vivir en la capital, estudiar en la capital y no tener los recursos es Te bastante exige, ¿verdad? complicado, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tenía mi gavilana ahí abajo de la cama, mi machete, y les decía a los vecinos, si quieren que les limpie el solar, les poden los árboles. Es más, unos vecinos tenían unos árboles de aguacates y 200 lempiritas me daban a mí por subirme a bajarle los aguacates. Limpiaba los solares y después muchas cosas que hay que hacer en Tegucigalpa para poder sostener el estudio. Claro. Como por ejemplo aplicar a las becas, beca deportista. Yo nunca había jugado balonmano y tuve que meterme a selección de balonmano en la universidad para poder aplicar a una beca de deportista, aparte de la beca de excelencia académica. Entonces son cosas, ¿verdad? Pero que la iglesia siempre estuvo ahí, ¿verdad? Apoyándonos, porque a veces nosotros decimos, sí, tenemos nuestra familia, que es la que Sí, tiene nuestra sangre, familia biológica. la familia biológica, pero también tenemos esa familia, Claro. ¿verdad? Esa familia que nuestro hermano mayor es Jesús, Amén. eh, y tenemos a ese líder que es el pastor al cual nosotros llegamos ahí y tenemos esa confianza de abrirnos, de contarle los problemas eh, los problemas más agudos, las situaciones más difíciles, pero también le contamos las cosas buenas, ¿verdad? Entonces, el papel de la iglesia, ¿verdad? Por eso yo siempre digo, Eli, qué importante es el papel de la iglesia. Claro. Yo cada vez que llega un pastor a mi oficina, en el trabajo que tengo, que vamos a tratar de hablar menos de mi trabajo que tengo actualmente, pero cada vez que llega un pastor yo trato de recibirlo, trato de apoyarle, ¿verdad? Porque juega un papel determinante. Claro. El rescate que hacen las iglesias a muchos jóvenes. ¿Te acordás de un amigo, ex compañero de la escuela, que macheteaba los árboles del Parque del Carreto?
y que la iglesia hizo ese papel en él. No vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero sí, teníamos un compañero en la escuelita, el más grande de la generación, Ajá, ajá. Ya. y que ya chavo él, eh, borrachito y drogado, quebraba hasta las lámparas y todo. Sí, sí, sí. Pero que después viste un cambio en él, Sí, sí. su familia, evangelizándome a mí. Entonces, ese papel lo hace la iglesia, Sí. de llevar a esas personas ahí. Yo puedo mencionar un nombre aquí. Yo creo que mañana le voy a preguntar si me autoriza. Le voy a pedir disculpas. Usé tu nombre aquí. Y, y yo tengo una foto, creo que aquí la acabo de ver en el Facebook. Espérame. Me la puedes compartir ¿Te con la puedo todo. Sí, compartir? claro, claro, claro. Vamos a ver si la encuentro. Ay, hombre. Mira, esta foto yo la guardé Ay, solo para mí. y me mandaste una foto de tu papá, ¿verdad? Te mandé la foto de mi viejo ahí. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Esta foto, mira, para no perder el hilo. Ahí te la acabo de mandar, Eli. Ok. Creo que ahí la tienen los muchachos. Con el permiso de Osman, yo voy a mencionar esta foto. Sí, sí. Ya la tenés ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ahorita la acabo de compartir Esa, con el staff. muy bien. Esa foto para mí también tiene el origen, Eli, de un testimonio. Claro, Eh, definitivamente. 2012, 2012. Sí. 2012, La Sabana, Ajá. un domingo, cuadrangular en La Sabana, Cuadrangular en la sabana. eh, dos equipos peleándose en una tanda de penales Sí. y, y lo que venía segundos después de esa pelea era horrible, ¿no? Una tragedia. Una tragedia. Sí. Yo recuerdo a Osman, ¿verdad? Que venía gritando en su motocicleta y después solo vimos el humo donde la rastra se llevó a Osman abajo. Eh, Cuando comenzamos a recoger los huesitos de él en los ojos de gato y cuando lo subimos al carro, Nahún Ramos se fue con él para el hospital y yo me quedé con la policía para llevar a la persona culpable a que lo encerraran. Que respondiera. Me decían los policías en el carro, en un turismo íbamos, ese muchacho se muere en 2 horas. Y yo les decía, en la negación, ese muchacho no se muere. No, es que ayer recogimos uno y a las 2 horas se murió igualito a él. 600 metros lo arrastró, lo llevó la arrastra y se murió. Sí, pero ese no tenía el ADN de Osman. Y yo metido al rollo, ¿va? Y este es terco. Mañana ese muchacho amanece muerto. No, ese muchacho tiene muchas razones para vivir. Y Osman me decía cuando lo estábamos sacando debajo de la rastra, Hugo, déjate así, déjate de papadas. Déjame que me mate de un solo. Porque el cuadro era horrible, Sí, verlo sí, ahí. sí. Y por el otro lado, Dani, su hermano, queriendo hacer de todo. Y entonces yo le dije a Osman, cuando lo fui a ver al hospital, hicimos la maratón en el carreto. Y al día siguiente me voy con 17.500 lempiras que recogimos en la maratón en el carreto. Y llego al hospital, no lo habían atendido en el Catarino. Y lo pasamos a una clínica privada. Y cuando llego me dice Osman, solo estaba destapado de aquí para arriba. Y de aquí para abajo estaba destruido. Y me dice, ¿para qué estás haciendo esto por mí? Yo ya no quiero vivir. Y yo con una bolsita. Y mi mamá oró cuando contamos el dinero. Y dice, le digo yo a Osman, mira Osman, si te querés morir, entonces morite. ¿Y qué le voy a decir yo a Ángel, Angelito, el de Suyapi Marciano, Angelito, a Valentín, a don Irene, que vinieron desde allá arriba a dejarte un dinerito y aquí está esto? Aquellos queriendo que vos vivas y vos queriéndote morir. Y dice Osman, hoy cuenta él el testimonio, que eso le levantó las orejas a él. Y entonces yo le dije, mira, si te morís, quedás en la nada. Pero si vivís y lográs esta batalla, yo me comprometo a dar testimonio de tu vida. Por eso hoy estoy compartiendo el hecho Excelente. de Osman. Yo me Excelente. comprometo en cualquier escenario que esté, voy a compartir lo que Dios hizo en tu vida, Osman. Porque vos te vas a salvar. Tenés tus hijos, tenés a tu mamá, tenés a tu papá, tenés tus hermanos. Y vos o te salvás, o luchás por tu vida, o luchás por tu vida. Para que, permíteme, Sí. perdón que te interrumpa, para poner en contexto, yo conozco cómo Ujú. pasó todo. Para poner en contexto a las personas que nos están viendo, eh, contanos una crónica muy resumida de qué fue lo que pasó
en el accidente, en ese fatídico accidente? Bueno, Osman es un vecino que andábamos jugando una cuadrangular y él fue a comerse el pescadito, a almorzar al lago. Cuando venía de regreso, él venía en su motocicleta, un tipo venía pasado de droga, alcohol y de todo en una rastra de la cervecería y lo arrolló. Osman venía gritando, pero no se caía. Cuando pasa cerca del campo donde estábamos jugando, Osman grita y dice auxilio y en eso pierde el equilibrio y se cae. Pasa debajo de la rastra y lo sigue llevando debajo. Lo llevó 600 metros según El peritaje. el peritaje de la policía. Y todos corrimos a salvar a Osman, ¿verdad? Lo sacamos. Yo buscaba un jack para levantar la rastra porque él le quedó trabado debajo. Y el tipo cuando vio eso metió retroceso y lo volvió a joder. Bueno, también se vale decir esta palabra aquí. Lo volvió a fregar. Eh, Después vino la reacción de los primos, los amigos de Osman que querían hacerle de todo a él. Sí, claro. Y recuerdo que los primos me agarraron hasta del cuello porque yo quería salvar al muchacho también, porque no se podía ver dos tragedias. Claro. Entonces, esa situación de Osman, ¿verdad? Osman logró, ¿verdad? Fue duro, ¿verdad? Nosotros asumimos con aún muchos desafíos pues, económicos, Claro. ¿verdad? Y se logró llegar a eso, ¿verdad? A salvar la vida de Osman. Pero Osman todavía ni iba a la iglesia. Osman pasaron 2 años, nada. Y yo le regalé un libro a Osman. Cuando venía a la universidad le regalé un librito y decía Preparado para vivir. Un librito delgadito de un muchacho en silla de ruedas. Porque Osman quedó primero en silla de ruedas, después con un andador, después con un bastón y ahora ya anda trabajando. Y haciendo la obra de Dios también. Y entonces yo le decía, ¿en qué momento Osman? Yo doy testimonio de Osman, pero este cabrón no hace nada por él. Y yo digo, en algún momento va a llegar y el momento le llegó a Osman. Hoy lo ves en un hombre convertido a Cristo, dando testimonio, ¿verdad? Y cambiando vidas, liderando un grupo de personas con alcoholismo Sí. en la comunidad y haciendo una labor que él destaca muy bien. Entonces, creo que todas esas enseñanzas, todas esas experiencias que hemos ido teniendo, ¿verdad? Nos han servido para nosotros poder dar fe de lo que Dios es capaz. Amén. Y yo te puedo seguir contando algunas situaciones duras que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero que Dios ahí siempre ha estado, Eli, Amén. ¿verdad? Eso es algo relevante que creo que por muy adverso que sea un panorama, ¿verdad? Para nosotros, la esperanza, la fe y nuestra fuerza siempre va a venir de Dios. Amén. Sí. Así es. Parte de esas experiencias que nos ha tocado vivir, Hugo, creo que podemos hablar y recordar un poco a tu papá, ¿verdad? Que antes lo mencionábamos, que él siempre me dijo que me consideraba uno de sus hijos y murió cuando estabas todavía muy, muy joven. Y seguramente Dios también estuvo ahí con vos. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo fue vivir eso a tu corta edad? Yo recuerdo, Eli, el día que cuando mi papá estaba bueno, cuando yo estaba haciendo la práctica en el fondo cafetero en Tegucigalpa, mi papá ya estaba enfermo. O sea, mi papá comenzó a mostrar un cansancio, ya se cansaba de ir al cafetal. Sí, De repente alguien dijo, fíjese que su papá se vino y dejó olvidado el machete. Y nosotros mirábamos raro eso. Mi papá fumó 50 años y sí, trabajó recuerdo. 23 años en la empresa minera. Recuerdo que él hacía, me decía, mire, Liz, me decía, después de que yo me lo fumaba, ahora se los prendo a estos y no me dan ganas de decir. Eso a nosotros nos enseñó a vivir ahí. Yo creo que por eso es que yo nunca me pondría un cigarro en mi boca, ¿verdad? A pesar de que yo era el que le hacía los mandados, ¿verdad? Sí, Venía sí, en un caballo blanco desde el barrio arriba al Carreto a comprarle los cigarros a él. Y, y siempre creo que vi eso, pues que eso no nos ayudaba en nada. Pero mi papá, eh, pasamos esa dura situación en la etapa de práctica. Cuando detectamos la enfermedad de él, nos dicen, su papá tiene una fibrosis pulmonar. Pucha, y ya el internet va, ya tenía teléfono, ya teníamos un teléfono, ya sí, había acceso a internet. Y decíamos, bueno,
¿qué es una fibrosis pulmonar? Y en internet decía 3 años de vida. Y nosotros llorando, pucha, y nos reuníamos los hermanos en Tegucigalpa y decíamos, 3 años de vida. Bueno, pero si son 3 años de vida, dos cosas. No le vamos a decir a mi mamá y lo otro, vamos a hacerle sentir a mi papá sus mejores 3 años de vida. Y al final, pues, no sucedió así. Sí, Se luchó mucho por salvar la vida de mi papá y solo duró 39 días. sí, recuerdo. El día 38, el día que nos tomamos la foto con Elí Eduardo Jiménez, la Sí, foto del título allá por parte del fotógrafo, creo que fue un Zúñiga o el chileno, no recuerdas, creo que fue el chileno. Y hicimos un día antes la llamada telefónica en el teléfono de doña Juanita Pavón, Pavón, ujú, ¿verdad? sí, Eh, Elmer, ¿cómo está mi papá? No, excelente. Fíjate que mi papá ya camina. O sea, mi papá estuvo sometido a un respirador artificial, sí, un sí. generador. Mira que ya camina, ya no ocupa eso. Caminó del baño a la sala, anduvo arreglando las plantas aquí en Tegucigalpa y está macanudo. Yo recuerdo donde llegué al colegio contigo ahí en la glorieta y dije, hoy invito yo porque, Eli, estoy feliz, mi papá ya está bien. Sí, Y al día siguiente las fotografías, hicimos una fotografía y yo digo, voy a ir a hacer una llamada para ver cómo está mi papá. Y cuando recuerdo que andaba de pantalón negro, así como pantalón negro, camisa blanca, todo formalito, como profesor de aldea. Entonces, que yo soy un profesor de aldea, ¿verdad? No lo estoy diciendo en torno de burla, sino claro, que claro, claro. es un comentario que siempre decimos, Sí, vos sí, andás como profesor de aldea, pero sí, yo sí. soy un profesor de aldea, a mucho orgullo. Entonces me fui a la cabina de nuevo y cuando llamo, Elmer, hey, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo siguió? Y hermanito me dice una mala noticia, mi papá está agonizando, véngase para Tegucigalpa porque tal vez lo encuentra con vida. Si hay algo de las etapas de mi vida que yo tengo arrepentimiento, es no haber ido a Tegucigalpa. Cuando yo estoy destrozado, llorando en esa cabina, me tiro ahí, llega Denis Caballero, la gárgola. Em, y yo estoy destrozado, llorando, doña Juanita llega y me dice, ¿qué le pasa? Pero yo estoy destrozado. Y en eso llega Olman y Giovanni en un carro de la profesora Sonia. Vámonos para Tegus, me subo a la paila. Y cuando voy subiendo allá por el mirador, les digo a mis hermanos, pero si mi papá ya está muriendo, no vamos a llegar a tiempo, yo mejor me voy a quedar, mejor voy a ir a arreglar allá para que lo traigan y hagamos lo demás. Y yo me bajé del carro. Lo que yo no sabía era que mis hermanos llegaron y lo hallaron con vida. Sí. Entonces, yo llego, me fui a pie desde el Mochito hasta el Carreto, debajo de una lluvia. Llego allá y me decían en el Carreto, ¿ya se murió su papá? No, mi papá está bien. Yo en la negativa, no aceptaba. Empezamos a limpiar el solar, llegaron mis primos, a arreglar todo, a poner carpas. ¿Sabes qué? Mi papá llegó vivo, todavía de regreso, llegó vivo a las 11 de la noche. Y yo tuve la oportunidad de decirle a mi papá en el oído, papi, si usted me escucha, apriéteme la mano. Y yo le pido perdón porque no fui a Tegucigalpa. Entonces mi papá me presionó la mano, pero él ya no podía hablar, él ya estaba. Y recuerdo que me quedé dormido con él y al otro lado mi mamá, acompañándolo. Y ya faltando días para las 6 de la mañana, ya mi papá ya había muerto. Ese día lloraba Dólar, el perro que Sí, teníamos, Dólar, Pinky, ¿te acordás sí, de ellos? lo recuerdo. Una llorazón de ellos, ¿verdad? Y esa fue la fatídica mañana del 7 de noviembre del 2004, el día que nos graduamos. Eh, Fue una etapa bien difícil, ¿verdad? Pero eso hizo, ¿verdad? Que enterramos a mi papá. Y en regresar a la casa, se pone mal mi mamá, pero después aprendimos algo bien importante, de que Dios nos dio un mensaje bien clarito, que para que una planta crezca, la semilla debe morir. Y ahí entendimos nosotros el amor verdadero por la familia. La pregunta que después yo me entendía cuando escuchaba a Facundo Cabral y cuando la Madre Teresa fallece y dice, Facundo Cabral en uno de sus monólogos dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con el amor que sentíamos por la Madre Teresa? Entonces la vamos a compartir, lo vamos a compartir ese amor con los hermanos, con el pobre, con el mendigo, con todos ellos. Entonces nosotros cuando muere mi papá,
hicimos un acuerdo entre hermanos, amarnos por sobre todas las cosas, querernos, protegernos y ser uno solo. Y ahí entendimos eso. Lógicamente la vida después nos da otros golpes, Claro. fatales, ¿verdad? Fatales, pero allí nace, ¿verdad? Ese amor por los hermanos, que decir, te perdono aunque me falles, te perdono aunque me regañes, te perdono aunque me digas esto, Claro. te perdono por sobre todas las cosas. Y hasta la fecha, Eli, nosotros tenemos un grupo de hermanos que si yo tengo una alegría, la compartimos, si yo tengo una tristeza, la compartimos. Entonces, creo que a pesar de todas esas situaciones, ¿verdad?, que Dios nos ha levantado, nosotros siempre tratamos de sacar algo positivo, porque el objetivo es ese. El objetivo de la vida no es quedarse postrado, quedarse tirado. Si nos vamos a postrar es ante el Altísimo, Así ¿verdad? es. Amén. Rendirnos ante Él, pero sí no nos vamos a postrar ante lo que es un problema. O sea, vuelvo y repito esta situación. Bueno, que eso no estábamos en el programa, pero lo que yo te digo siempre es, lo que para unos es un problema, para otros es una oportunidad. Así es. Cuando mi papá muere, nosotros decidimos amarnos, ¿verdad? Ya nos amábamos, sí, pero muere mi papá, esa es la semilla que murió, pero ahora esa planta que Que se brote el llama, amor y la que unidad brote entre el amor ustedes. entre los hermanos. Así Entonces han es. sido experiencias que nosotros las hemos sabido asimilar como familia. Y canalizar en positivo, ¿verdad? Y Exacto. creo que siempre con la intervención de Dios. Y fíjate que tengo diría don Arnoldo, de una familia, viene a mi memoria, Viene de memoria. que fue uno de los entierros que yo más recuerdo y me encantó. Todos ustedes vestidos de negro y todos llevaban una rosa. Encontré la foto. ¿En serio? Te la voy a compartir. Ok. Ve, vamos a pedirle una disculpa que a veces estoy en el teléfono y buscando una foto con Eli, comiendo frijoles. Vamos a ver. Dale. Aquí. Ese día me fuiste a ayudar, Eli, a cortar unos plátanos. Vamos a ver. Aquí está. Vos me tomaste la foto. El fotógrafo era Eli era muy buen fotógrafo, muchachos del staff. Ahí Ahí está. estamos, sí. Si ves, ahí ando la ropa. Mi camisa dice Patepluma 100%. Entonces andábamos en mi finquita. Ese cafetal, yo no sé si ya la tiene en la foto el staff. Ese cafetal es el que yo hice cuando no pude entrar al colegio. 11 hermanos, Eli. Mi papá y mi mamá dicen, bueno, se Era graduaron de la complicado. escuela. Me gradué de la escuela y me dicen, tenés que esperar 2 años para que vayas al colegio. Que se gradúe Myron, Merlin, que salga Elmer de la universidad, que se gradúe Darío. Juepuya, y yo. Para mí era duro verlos a ustedes, Eli, en el Chevrolet verde de Sí. don Ernesto, venirse para el colegio Y vos no y venías. yo con la burrita y un pando a hacer la milpa Por arriba. eso me quedé yo, mira, por Por vos. esperarme. Por ahí para esperar. Por Yo, eso me quedé un año yo. Digo, no, los uno tiene que graduarse conmigo. conmigo. Dime. Sí, para mí era doloroso, ¿verdad? O sea, levantarme a las 6, porque mi mamá a las 6 ya tenía la burrita y me decía, andate a hacer la milpa. Sí. Entonces yo hice de 13 años, era injusto. De 13 años yo hice la milpa, ¿va? Y empezaba a hacer la milpa y mi papá venía de la mina y miraba el corte en el cerro y decía, este pendejo, ¿en serio va? Dice. Entonces un día me dijo mi papá, fíjate, le voy a pagar a Chinto, Chinto Ujú, Domínguez, sí. para que te ayude a hacer la milpa. ¿Cuánto vas a hacer? No, yo voy a hacer todo el terreno, manzana y media milpa, papi. Y ya tenía como 3/4, digamos. Me dice, le voy a pagar. Y un día que venía de las Peñitas de un frijolar a esa edad, Chinto me está esperando ya en la casa. Pero mi papá también me tiene una yegua que me compró, una yegua negra. Y le digo, papi, ¿y esa yegua negra? Te la compré, me dice. La cambié por la pistola 22, dice La mi papá. recuerdo también, fíjate. Sí. Se llamaba la ñeca, no sé cómo se llamaba ella. Entonces dice mi papá, la cambié por la pistola 22. Y le digo, papi, ¿y esa pistola no fallaba un tiro, pues? Me dice, Luis Gámez, de verdad de don Luis el ropero. Luis Gámez se enamoró de ella, de la pistola, ¿va? Y dijo que así se la llevaba. Yo le dije que fallaba, me dice, pues mi papá siempre fue un hombre cabal. Ese día que vamos con Chinto, yo me subo en esa yegua y suelto la otra. Y vamos a ver el corte, el trabajo que me iba a hacer. Yo le pego a la yegua con el lazo y ahí fue donde me pegó la patada, aquí. Esa Ujú. marca que tengo aquí a los 13 años. Haciendo la milpa tengo esta cicatriz de acá. Errando, es el mismo año, Li, que no estudié aquí. Cicatrices acá, cicatrices por acá. Y entonces yo le dije a mi mamá cuando coseché el maíz,
mami, matricúleme en el colegio, yo no voy a esperar 2 años. Yo le prometo irme a pie y con este maíz que coseché, no le voy a pedir dinero. Yo quiero estudiar. Y fue ahí donde estaba en primero 6 y ustedes en segundo Estamos en segundo 3. 3. Sí. Y ahí ustedes, gracias a Dios que me esperaron, ¿verdad? Y los alcancé y ahí éramos compañeros a partir de ahí. Entonces, fueron una experiencia muy bonita, ¿verdad? Yo recuerdo, esa fotografía, Eli, me recuerda porque ya ahí ya estábamos en el colegio. Sí. La finquita ya se mira bonita, teníamos plátanos y hacíamos las tareas y nos poníamos a comer ahí en esa casita. Creo que fue una experiencia muy bonita, Eli, el hecho de poder compartir y convivir todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que te hice una promesa. Deja de ver el reloj, Eli. Te hice una promesa el día que nos graduamos. La recuerdo. En Alcantarilla de la Cuesta de los Sevillas. Que nos sentamos y íbamos a pie con el título en la mano. ¿Cuánto íbamos a ganar? Para el carreto, ¿verdad? Fuimos a la fiesta que tenía Edwin en el Mocho. Ajá. Y después a pie para el carreto. Pero ya era costumbre irnos a pie, ¿verdad? Todas las noches. Y entonces nos acostamos en la alcantarilla, Eli en aquel extremo y yo en este otro extremo. Y filosofando. Eli, ¿y qué vamos a hacer con estos títulos, Eli? Y decíamos, mira, yo lo voy a enmarcar hasta que este título de perito mercantil me genere ingresos de 16,000 al mes. O sea, hasta que gane 16,000 lempiras en este mes, al mes por este título, lo voy a mandar a enmarcar. Bueno, ese título ahí está todavía en un folder, Eli, debajo de mi colchón. Y ese día yo te dije, se vino la brisa, todo, creo que nos íbamos a refugiar siempre donde tía Mencha. Saludos a tía Mencha, que yo estoy seguro que va a ver este programa. Sí, claro que sí. Yo te dije, vamos a hacer un túnel. Te prometí eso también. Mira, algún día vamos a hacer un túnel aquí por esa alcantarilla, ¿va? Vamos a hacer un túnel, ese túnel va a salir directito al carreto. Bueno, no he podido hacer el túnel, Eli, pero yo creo que hoy las condiciones favorecen para llegar. Sí, Mejoraron, ¿verdad? mejoraron. Pero creo que todas esas vivencias que hemos tenido, Eli, que nos han hecho recorrer la vida, ¿verdad? Sintiendo lo que siente nuestra gente de tierra adentro, creo que lo que hoy nos hace es eso, ¿verdad? La posición, el estatus que hemos alcanzado, no económicamente, sino socialmente, ¿verdad? Nos permite a nosotros no dejar la esencia de esa fotografía con la que comencé hablando, ¿verdad? Cuando yo recibí la certificación que me acredita en mi nuevo trabajo, yo me tomé la foto así, justamente así como en el radio. Y por eso posé así, ¿verdad? Recordando las raíces. Recordando mis raíces, así. Excelente. Entonces, la foto de los zapatos galletita, de la calzoneta rota y de la camisa de Darío, mi hermano. Esa, de pelo chele, pelos rubios, algo ahí. Pero era el zumo de las naranjas y las limas que le hacíamos así y se nos hacía amarillo el pelo. ¿Te imaginabas cuando estábamos en esa alcantarilla que uno de esos dos muchachos iba a llegar a Harvard? Creo que, creo que Dios me ha permitido a mí algunos espacios, ¿verdad? Alguien me dijo a mí, ya cuando tenía este trabajo, dice, no, Víctor Hugo, una persona de las más adineradas de acá, de esta ciudad, dijo, Víctor Hugo, nunca habían dado un carro del año. Y yo dije, tiene razón. Yo nunca, es más, yo no podía ni encender ese carro. No sabía, no ocupan llave de push. Y yo tuve que decirle a Darwin, mi amigo, que también va a ver este programa, seguramente está en Estados Unidos, Darwin García. Me dice, aquí se enciende de alcalde. Me dice. Y es cierto, yo nunca había dado un carro del año y ese carro que hoy tengo asignado. Y yo dije a la persona que él me dijo, a la FIE que dijeron estos muchachos, dijeron eso. Sí, tienen razón. Pero dígales que ellos nunca han estado en los lugares que yo he estado sin necesidad de tener dinero. Así es. En los lugares donde Dios me ha dado a mí la oportunidad de estar, donde yo no he ocupado dinero. Entonces, creo que eso, ¿verdad? El no imaginarse, no me imaginé eso porque creo que los saltos de fe que hemos ido dando, ¿verdad? La promesa de Dios que dice que donde tú vayas, ¿verdad? Yo iré contigo. A donde tú vayas, yo iré contigo. Y yo creo en eso, ¿verdad? En que hay un episodio de la Biblia donde dice que seguíamos la señal, que
que Dios iba guiando, pero era la señal. Sí. Pero yo siempre he creído en esa otra, ¿verdad? Donde Dios le dice, a donde tú vayas yo iré. Sí. Es decir, Dios invirtió los papeles. ajá, a todos los desafíos que tú vayas, yo te acompaño. Sí. O sea, Dios no dice, yo no voy en eso, donde Dios me va guiando. No, yo tengo la fe que lo que yo decido, lo que yo hago, Dios está acompañándome. De hecho, ¿verdad? Dios mismo lo dice. Antes ustedes seguían las señales, ahora las señales lo seguirán a ustedes. Exacto. Así es. Ya por cuestiones del tiempo, ha sido un privilegio enorme tenerte aquí, pero fíjate que hay un dolor que compartimos juntos y no quiero cerrar el programa sin antes preguntarte por Merlin. Eh, Creo que lo viviste más en carne propia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Si, si te puedes sentir en la libertad de contarnos eso, bro, y que nos contés cómo viviste ese momento, porque hasta donde tengo entendido fuiste tú quien lo encontró y, y qué fue lo que pasó, un joven lleno de vida. Sí. El segundo, la segunda cosa de la que yo me arrepiento, Ali, es de no haber llegado a tiempo. Te dije que me arrepentía de algunas cositas, mencioné una cosa. La segunda cosa en la vida de que me arrepiento es no haber pisado más el acelerador. Em, Haber perdido un minuto de tiempo en el Parque del Carreto. Una persona se acercó y me dice, mire, un familiar tiene un problema, está depredando el bosque y lo anunciaron. Ay, le digo, yo le voy a ayudar, pero ahorita déjeme llegar a donde quiero llegar. Y salí. Nosotros estábamos un sábado, Eli, un sábado haciendo la casa de don Froilán Ramos. Don Froilán Ramos lo quisimos beneficiar con un panel solar, pero me dijo Olman Martínez, mire que don Froilán no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque la casa no se le puede poner un panel solar porque es mala. Y yo le digo, Olman, ¿cómo es posible que don Froilán va a dejar ir la ayuda por ser pobre? O sea, por ser pobre lo castigamos entonces. No, le hacemos una casa como sea. Que nos dé un pino, mandamos a cerrar eso y le hacemos la casa a nosotros. Entonces le hicimos una casa, 23,000 lempiras gastamos. Ese día fui con todos los muchachos a ponerle el piso. Andaba de botatiule, un jean, una camiseta escotada, mi gorra. Y comenzamos a trabajar. Ahí no hay señal, ahí no hay nada. Sí. Dijo Olman, ¿qué quiere? Me dice, que traigan la sopa aquí o nosotros vamos a comer a la casa. Le digo yo, suficiente con que nos hayan hecho la sopa, nosotros nos vamos a mover en la casa. Cuando llego, pido la clave. A los 2 minutos, al minutito de pedir la clave, me, me llama mi cuñada, llorando y me dice, mire, Merlin me escribió esto. Y ella me mandó una foto. Y me manda la foto y yo solo les dije a los muchachos, tengo que salir, ya voy a venir. Salí del carro disimulado y ahí aceleré. En el camino llamé a mi hermano Olman y le dije, Olman, adelantate, vos sabés dónde es que Merlin rentó un cuarto. No, y empiezo a hablar, ¿saben dónde rentan cuarto? Pero yo venía allí, jalado, ¿verdad? Y Olman, adelantate, búscalo, mira, pasa esto. Olman anduvo por todas las calles buscándolo. Yo llego y, y habían 2 sitios. Y entonces yo dije, mi hermano no se va a ir a ese sitio, posiblemente esté en este. Y llego y Olman buscándolo como loco. Cuando andamos buscando, miro la camioneta. Y ahí Olman me dice, mira, ahí está el carro, yo me bajo. Y había un cerco alto, me tiro y me dice a Olman, no, vos no te tires, no hagas eso, vos sos el alcalde. ¿Cuál alcalde? Aquí yo no soy alcalde. Y me tiré y llego, toqué la puerta. Eh, Tocaba la puerta y una señora asustada me dice, ¿qué pasó? Soy Víctor Hugo, abra la puerta, por favor. ¿Sabe dónde es que vive mi hermano? Bueno, su hermano estuvo hace poco lavando la ropa y luego entró, ahí es. Y yo llego y toco la puerta. Y rápido digo, ¿por qué estoy tocando la puerta? Y empiezo, la rompo. Y ahí lo que nadie en la vida quiere ver, ¿verdad? Eh, el ver, el sentir, ¿verdad? La ausencia del reloj y decir, ¿por qué no llegué
30 segundos antes? ¿Por qué no llegué un minuto antes? ¿Por qué me tardé tanto? Y querer salvar a tu hermano, ¿verdad? Yo nunca quise, ¿verdad? Que nadie lo viera, no hubo tiempo de una foto, no hubo tiempo de nada, solo salvarlo. Me tocó ver eso, eh, quitarlo de ahí, todavía tenía su pulso, empecé a hablar con él y me lo cargué. Y Olman, cuando yo salgo con él, mi hermano Olman viene entrando, asustado. Le digo, abrime el carro, lo subo al carro y salgo. Yo salí de la clínica, llegué a la clínica, hicimos todo lo posible, el doctor Huguito me lo atendió. Se hizo todo, pero fue imposible. Allí entendí yo el segundo plan de Dios. Después fue difícil el ir contarle, decirle a mis hermanos. Eh, yo tengo un video, ¿verdad? Un video que no se lo he mostrado a mi familia, ¿verdad? Solo lo tengo para recordar el dolor, ¿verdad? Eh, Merlin, Merlin era uno de los hermanos que llegaba a mi oficina y me decía, hermanito, ya siendo alcalde, me decía, hermanito, ¿dónde está? Aquí estoy en la oficina. ¿Y cómo está de dinero? No, ahí, no, estoy bien. Y llegaba y me decía, tenga, mire, para que se tome un fresco. O sea, mi hermano siempre llegaba a mi oficina y me regalaba 1000 lempiras, 500 lempiras para que me tomara un fresco. Porque en la familia conocen la situación del Víctor Hugo. Entonces todos saben cómo yo me desempeño, ¿verdad? Entonces Merlin era ese hermano que llegaba a la oficina y me decía, ¿cómo está dinero? Mire que nos dieron el bono, dése una cruzada por aquí por la casa, le voy a dar un fresquito. Y él siempre me daba 1000, 2000 lempiras. Entonces era el hermano así, ¿verdad? Y todos los hermanos son así conmigo. Entonces, ese fue el segundo propósito de Dios. Yo te voy a contar porque yo te digo, el plan de Dios no es lo que nosotros vemos, Eli. Así es. Ahora te voy a contar la otra parte. Cuando yo eché a andar la marcha política, mucha gente se aprovechó de esa situación que yo pasé en mi hogar y lo utilizaron políticamente para desprestigiarme, para hablar de todo. Eh, pero Dios a uno le da segundas oportunidades. La política a mí me hizo perder una valiosa mujer, pero en la política también conocí otra valiosa mujer. Dios me fue preparando, fue un plan. Conocí a esta persona, gracias. Conocí a esta persona. eh, esta persona me da la oportunidad de ser padre y justamente mi hermano muere un 6 de enero y mi hijo nace un 19 de enero. Lee. Yo me pregunto por qué Dios me permite a mí, después de pasar lo de mi sobrino también, me permite a mí ser la persona que encuentra a mi hermano así. O sea, yo después del 6 tuve 10 días, Eli, encerrado en mi casa. Encerrado en mi casa, no sabía qué decisión, no encontraba un rumbo. La familia estaba cerca, mi hija, mi esposa, mis hermanos, porque yo estaba pasando una etapa muy difícil en mi cabeza, pero eso solo lo vivía yo y esta es primera vez que yo lo cuento, ¿verdad? Vale que nadie se va a dar cuenta. Eh, es- yo estaba viviendo una etapa que era para mí, ¿verdad? Una etapa de sufrimiento mía, Claro. pero yo salía de la puerta de mi casa y le decía a mis hermanos, para adelante, mami, para adelante, Pero internamente echémosle. estabas viviendo tu Sí, propio luto. exacto. Entonces, un lunes que veníamos, ¿verdad? Un lunes que veníamos ahí por Góngora, teníamos cerrada la calle, me llaman y me dicen, hay una emergencia, una madre de familia dio a luz ahí en el corredor. Y llegamos ese día, yo vi algo maravilloso, el milagro de la vida, una muchacha dio a luz ahí en el solar y todo.
Primera vez que yo cortaba el ombligo. Ese día yo dije, pucha, la semana pasada el lunes enterré a mi hermano y este lunes estamos viendo aquí eh, esta vida. Y bueno, este niño mañana lo vamos a operar porque tiene labio leporino, ¿verdad? Pero se salvó el niño, hicimos eso. Y el siguiente, eso fue el lunes, el viernes nace mi hijo. Mi hijo estaba para nacer en un mes después y se vino antes porque era muy grande, musculoso, Como el papá. como el papá. Entonces, eh, llegamos a esa cita médica y dicen los médicos, no, este muchacho tiene que salir hoy. Ahí me cambió el panorama y yo dije, el plan de Dios era este. El plan de Dios fue, Merlin estuvo al borde de la muerte. El día que me fracturaron a mí este brazo, me operaron. Ese día mi hermano lo apuñalaron acá. Y ahí lo habíamos salvado, lo salvó Olman y Cristian, Luis Enrique. Pero mi hermano ya estaba desangrándose en un bosque por ahí, desconocemos quién lo hizo, pero sí lamentamos, ¿verdad? Eso desencadenó unos problemas para mi hermano que lo afectaron psicológicamente. Esa vez lo salvamos y esta vez no pudimos hacer eso, Lee, pero el año 2024 yo lo declaré el año de la esperanza. El año cerramos el 31, tengo los videos del 31 de diciembre donde estábamos alegres como familia, celebrando que venía un año de bendición. Y ¡pum! Nos sucede eso el día 6. Y hasta la vez nosotros seguimos declarando que el 2024 es un año de bendición, que lo que Dios hizo en ese 6 es su voluntad, Amén. es su voluntad y nos duele, ¿verdad? Porque perder un hermano éramos 11. 11 es un número impar y Merlin era, Estaba en el medio. era el 6, la mediana. Y entonces mi mamá solo iba a tener hasta el 6. Mi mamá dijo, a los 6 me opero. Y dijo mi papá, no, el número 10 tiene que llegar también. No. Y entonces, no, dijo mi papá, no, no se puede operar, yo quiero más hijos. Y entonces se vino Myron, Clady, Darío, Víctor Hugo y Y Aileen. ahí, Entonces siempre fuimos una familia numerosa, ¿verdad? Y sí, ese golpe de perder un hermano y en las condiciones que lo sí, vimos, el hecho de abrazarlo y decirle, negrito, no, así no, despertate, es el golpe más fuerte que un hermano puede pasar. Es lo más doloroso, lo que mis hermanos representan en mi vida. Pero que nosotros consideramos, Eli, que lo que Dios hace en nosotros, Job, la Biblia habla de Job. Y alguien ahí me ha estado escribiendo de Job. Desde ayer me está escribiendo Job. Dios puso muchas pruebas a Job. Le quitó casi prácticamente, ¿verdad? Prácticamente sufrió todas estas pruebas, permitió que ¿verdad? perdiera todo, Permitió que que perdiera perdiera todo, todo. ¿verdad? Pero su fe fue inquebrantable. Y Así si es. algo nosotros tenemos como familia, es eso, ¿verdad? De que nuestra fe es inquebrantable, ¿verdad? El 2020 perdimos a José Miguel. Sí. Yo no conocí ese mundo, ¿verdad? Ese mundo era desconocido. Nosotros hemos sido unos muchachos sanos. Antes de las cámaras recordábamos que salíamos en el colegio, los grupos tomaban y, y Eras el único que no. Víctor Sí, Hugo lo que tomaba parecido a las botellas de Port Royal eran frescas o Canada Dry. Entonces hemos sido así, ¿verdad? Entonces cuando desaparece José Miguel, yo conozco un mundo extraño, un mundo ajeno. sí. Y me permite entrar allá a las zonas más horribles, a desenterrar cadáveres. Encontré 4 cadáveres enterrados y lastimosamente uno era de mi sobrino. Entonces, no ha sido, créeme que no ha sido fácil, ¿verdad? Pero el hecho de volver a repetir, yo fui a la morgue
a traer a mi sobrino después. Y, y yo dije, ojalá que no vuelva aquí. Y no sabía que 2024, ¿verdad? Cuando recientemente fui a traer el dictamen de medicina forense, y cuando entré al carro solo dije, Señor, yo no quiero regresar aquí ni como víctima ni como familiar, ¿verdad? Entonces, eh, mi fe está puesta en eso, ¿verdad? Que yo no quiero ser Job, porque yo no tengo la gallardía, la fortaleza, tal vez la convicción de él. Esos personajes eran extraordinarios. Y es bastante duro, Eli. Yo sé que vos lo pasaste con Noel, Sí, eh, con mi sobrino, con tu sobrino, con mi mamá. ¿verdad? Con tu mamá. Ha sido bastante difícil. Pero son situaciones, ¿verdad? Que hay que verlas de la mejor manera, Claro. ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de sacarle el mejor concepto a De la esas situación. situaciones. De hecho, la Biblia lo menciona. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas, y me llama la atención que es específico en decir, todas las cosas ayudan a bien sí. a los que aman a Dios. Yo te digo, Difícil de entenderlo, pero alguien ha llegado dentro de las 6 veces que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. eh, una vez ha sido ya en mi último trabajo, ¿verdad? En este trabajo que tengo actualmente. Llegó una comunidad de un patronato, ¿verdad? Y empezamos a hablar de los problemas que ellos tienen, de qué soluciones podríamos dar. Y dijo uno de los miembros del patronato en la mesa, en la sala de sesiones, dice, con todo respeto, señor alcalde, no sé si le va a molestar, pero yo siento la necesidad de que hagamos una oración acá. Y ellos empezaron a orar. Es un grupo del novillo. Y sí, no hay problema. Bendito sea el momento que quieren orar. Y oramos y todo. Y entonces ahí vuelvo a sentir eso que sentía allá en Horconcitos con Naún Ramos y mi hermano. Y ese día Dios me dio algo, una lección muy importante y yo se lo di a ellos. Ustedes no venían a pedirme, venían a dar. ustedes vinieron a darme, ¿verdad? Y yo he entendido, ¿verdad? Los mensajes de Dios. El otro día llegaron los muchachos de la iglesia, llegaron unos muchachos por ahí. No Y tenemos ningún problema con que lo menciones. sí, 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 llegaron, ¿verdad? A solicitarme unos instrumentos para una banda. No, es que me equivoqué, era de un centro educativo. Un centro educativo, ok, Sí. ok. Entonces llegaron y estuvimos hablando, pero después hay una boda. Y resulta que ese muchacho que llegó del instituto también es cristiano, pero no Ronaldo. Entonces llega, hacemos la boda y si algo me gusta a mí de las actividades que hago es desarrollar esa ceremonia de matrimonio civil, que por cierto, este mes de agosto son gratis. Para mañana Ujú. creo que hay 2 bodas y el viernes creo que hay 4. Y esas actividades me gustan a mí. Entonces llega y el familión, se me llenó la oficina. No, yo los quiero casar en mi oficina y a todos. Y yo no sé, aunque sea sillas plásticas, pero aquí los quiero casar. Y ahí estaban de testigos la parejita de pastores, jóvenes. Después me dijo él, yo quiero orar por usted. Y él me dijo algo, ¿cómo está su relación con Dios? Yo solo le dije, mire, mi relación con Dios, eh, yo diría que está bien. Lo que no está bien es que no he dejado ese tiempo de ir a la iglesia y de poder estar en comunión también con los hermanos de una iglesia. Entonces, pero yo le he dicho a mi esposa, le digo, creo que ya es momento de perfeccionar el plan de Dios. Pero que no lo queremos hacer, yo no lo quiero hacer, Eli, y las personas que nos están viendo, no lo quiero hacer en el momento así como que es porque me están induciendo a eso, sino porque Ujú. considero que el tiempo de Dios que nos ha estado trabajando va a ser en su hora y en su lugar.
Entonces, pero uno ya está sintiendo así como que, ay Dios, ay, ya me estás tocando, ¿verdad? Claro, Así como, claro. ya me estás seduciendo, ya pronto me vas a ver ahí, pronto voy a estar ahí. Entonces, eso es algo que yo lo siento, o sea, que yo lo digo, por lo menos lo repito 3 veces por semana. Hey, estoy sintiendo esto, mira, estoy sintiendo esto. Entonces, creo que todas las cosas malas, ¿verdad? Yo lo decía eh, cuando entré con los muchachos y le decía, bueno, yo me he vuelto famoso en redes sociales, ¿verdad? Una campaña de calumnias, ¿verdad? Y tenía 6.100 seguidores en mi página de Víctor Hugo, en Facebook. Y lo estoy diciendo para que me sigan. Eh, entonces, tenía 6.100 seguidores y en términos de que estos meses que me han estado haciendo una serie de calumnias demasiado, demasiado bajas, he llegado a 9.500, he crecido prácticamente 3.400 seguidores. Entonces, lo que para uno es un problema, yo lo considero que es una oportunidad. Entonces, eh, no lo veo mal, ¿verdad? A veces extraño que me saquen esas publicaciones diarias. Tenía, creo que 3 días. Y yo digo, ¿qué pesará? ¿Será que se le arruinó el teléfono? ¿Será que no tiene saldo? No sé, ¿de qué manera le ayudo para que me haga Para que publicaciones, ¿verdad? Ese se llama el síndrome de Estocolmo, sí, sí. ¿verdad? Que, Se enamora del que lo tiene sí, bueno, cautivo. yo no estoy enamorado de este muchacho. Yo aclaro que de este muchacho no estoy enamorado, ¿verdad? Pero sí, lo que sí estoy convencido, ¿verdad? Es que en la vida uno cosecha lo que siembra y, y que todo al tiempo de Dios, ¿verdad? Así es. El tiempo de Dios va a ser bueno y yo creo que mm, la Biblia lo establece bien claro, dice que nosotros debemos amar hasta a nuestros enemigos, Así es. ¿verdad? Aquí yo puedo dar testimonio de la persona que me fracturó esta mano, ¿verdad? Eh, ha estado en mi oficina, hemos estado hablando, eh, hemos apoyado. Incluso algunas personas que han estado ligadas a los hechos violentos en contra de miembros de mi familia, hemos tenido la oportunidad de ayudarles, ¿verdad? Qué Y, bueno. y, el, y yo entendí algo, que el corazón es un frasco. Digamos este tequila que tienen aquí. No, no. No, este té frío. Somos amigos, somos hermanos y siempre ha sido esta relación de Sí, bromear eh, con el todólogo Eli Jiménez. Y ahora tenemos té frío, ¿verdad? Pero el corazón, Eli, es como esta copa. Esta copa me sirve a mí para degustar el té frío. Aquí podemos poner agua, refresco, eh, no sé, el vinito para celebrar la boda o la ujú, graduación de alguien. Pero yo le digo, este frasco me sirve para esas cosas buenas. Pero el día que yo use este frasco para poner la medida de glifosato, rock, random, eh, herbicida, para ponerle a la bomba, ese día contaminé el frasco. No puedo yo tomar en este frasco sin purificarlo de nuevo. Entonces el claro. corazón es ese frasco. En el corazón no podemos guardar odio, rencor, venganzas, porque arruinamos el frasco. Entonces hay que tratar de conservar el corazón de buena manera, ¿verdad? Entonces si Dios nos dice a nosotros, bueno, al que te golpeó la mejilla, ¿qué hacemos? Bueno, pongámosle la otra. Eso sí, ¿verdad? Cuando te quieras hacer otra cosa, ya no tenés mejilla, responderle. No, es broma. No, no, no. Entonces, no, al que te golpea una mejilla le ponemos la otra. Pero el ponerle la otra es perdonarle. Claro. No es decirle, soname esta otra, No, pues. no, no. No, es decir, te perdono. Claro. Te perdono, mira, cometiste un error de Todo esa está manera. bien, Todo está bien, caminemos. caminemos, Sí, avancemos. Entonces, creo que eso es verdad. Y eso me ha dado resultados en la vida, ¿verdad? En la carrera que he emprendido últimamente, el desarrollar un proyecto optimista, positivo, no negativo, no pesimista, peor, una campaña sucia. Entonces, esas cosas no dan frutos buenos, sino que seguimos en la luz, en el camino de la luz, en el camino
de la esperanza, de la fe, del buen mensaje a la gente, y eso construye, eso edifica. Claro. Entonces, no podemos nosotros ser instrumentos de la polarización de la sociedad, porque uno da lo que tiene. O sea, ¿qué teníamos? ¿Qué tenían ustedes? Tenían té De frío, frío. o sea, heladito, agradable cuando cae por acá. Eh, Cuando llegué hice un comentario de la temperatura y me pusieron La necesidad de que eh, necesitamos climatizar aquí, sí, claro. y encendieron el turbo que es el ventilador. Bueno, entonces, o sea, eso es lo que ustedes tienen. Decir, bueno, Esto hay ofrecemos. calor, ofrecemos esto, que Sí, alivia. Hay sed, ofrecemos esto. No podemos dar nosotros algo que no que no tenemos. Es tenemos. decir, yo no puedo responder de forma igual cuando alguien me ataca, porque yo no tengo eso. Mi mamá siempre me dijo en la casa, cuando alguien te hace el mal, hacerle el bien, porque lo peor que le puede pasar a alguien es que la conciencia no lo deje en paz. Sí, Porque la conciencia es intro, es dentro de nosotros, claro, y claro. esa la trabaja Dios. Así es. Entonces, todo lo externo, el que alguien me hizo esto a mí, me hizo esto en la cara, pero eso es externo. Sí, Eso no trabaja aquí el corazón. Lo importante es lo que está aquí en la mente, esas cosas. Entonces, pero eso es Dios. Yo analizo y lo pongo en el termómetro. Hay algunas cosas, algunos factores que no son factores políticos. Hay algunos factores, los factores políticos se resuelven en lo político, pero hay unos factores que no son eso, no son eso. Son factores del corazón y eso solo lo resuelve Dios cuando Dios tiene un trato directo a esa persona. Entonces, por eso uno tiene que orar hasta por sus enemigos. Uno dice, amén. Señor, transforma ese corazón, usa ese corazón de manera positiva, esa mente perversa, cámbiala esto. Entonces creo que esas cosas nosotros no debemos dejar el método que nos ha hecho llegar acá. Alguien me dice a mí, no seas bruto, ¿para qué compras maquinaria? ¿Para qué compras esto? ¿Quién te va a financiar después la campaña? ¿Cómo vas a obtener dinero? Entonces al final uno dice, el que me trajo aquí, el que permitió esto, va a permitir que se abran todos los espacios. Amén. Entonces son cosas, Eli, que me han permitido, ¿verdad? Yo sé que el programa es bastante reducido, pero son situaciones que a uno le hacen ubicar la realidad en la que estamos sin perder eso que yo te dije, Claro. el origen de dónde venimos, ¿verdad? Y por qué estamos aquí. Eh, yo a esta altura, ¿verdad? Yo creo que ya he logrado hacer cosas como para que me recuerde las generaciones. Ya he hecho algunas cosas que digo yo, no, ya con esto ya me van a recordar. Entonces ya hay algo como una huella, ¿verdad? Que hemos dejado y que va a beneficiar de forma colectiva. Y todo esto, Eli, obedece a, a algo que en el mundo, en el mundo, en el mundo secular, en lo mundano se llama suerte. Pero aquí en los que tenemos una relación así directa o cercana a Dios, nosotros le llamamos gracia. Ujú, El hecho de ir a una oficina y decir, miren, tengo esta necesidad y se abren las puertas. claro. Cuando uno habla, cuando uno dice algo, entonces se abren esas puertas. Entonces uno dice, Entonces sos consciente, eh, obviamente era imposible no mencionar el hecho de- de tu papel en nuestra sociedad, era imposible porque aparte de traer a mi hermano, sé que traje a una figura pública. Eh, ¿Sos consciente de la intervención de Dios en todo lo que desarrollas día tras día? sí, ninguna de las acciones que ejecuto, Eli, va alejada de lo que yo considero que Dios da el visto bueno. Cualquier cosa que nosotros hacemos o los muchachos hacen en la municipalidad, uno da el visto bueno. Pero créeme que las primeras cosas que yo hacía, me temblaba la mano. Y decía, qué estoy haciendo? ¿Qué estoy firmando? ¿Irá a tener repercusiones? Pero a medida uno va generando la confianza y decir, no, cuando uno va aprendiendo a hacer las cosas y uno dice, no, así es lo correcto, así es lo correcto. Y
Y Dios me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, de saber discernir eh, las situaciones que llegan a mi lugar de trabajo. Claro. Me ha tocado elegir entre perder un amigo o un supuesto amigo o poner a prueba mis valores y principios. Excelente. Entonces, en mi trabajo se dan diversos, ahí llegan todo tipo de personalidades, de pensamientos. Entonces, algunos que llegan ante una necesidad, algunos llegan a hacer ofrecimientos. Y ahí es donde uno dice, ¿verdad? Y me ha tocado eso, decir, bueno, vamos a sacrificar a este amigo entonces. Vamos a alejarnos de esta. Nunca has dicho eso de mí, ¿va? No, más bien necesito que llegues más seguido, ¿verdad? Porque, como te digo, a veces no llegan a pedir, sino que llegan a dar, Claro. ¿verdad? Y hay situaciones en las que yo le digo a la gente, yo tengo necesidad de que vengan aquí, yo les reúno el personal, ¿verdad? Y podemos, es más, con esa persona que llegó, ¿verdad? Por el tema de los instrumentos, quedamos de que vamos a ir a hacer un devocional. Yo voy a convocar a toda el personal, los compañeros, y vamos a ir a las 5 de la mañana a hacer un Qué devocional, excelente. ¿verdad? Porque hay situaciones de deslealtades, hay situaciones de malos pensamientos, y esas cosas no se combaten con memorándum, Sí. no se con despidos, sino que se combaten así, ¿verdad? O sea, Hay ¿cómo, peleas que son espirituales cómo vencemos la oscuridad? Lo con vencemos la con luz. la luz. Así. Entonces, así son todos los escenarios que nosotros hacemos. Eh, en mi trabajo me ha tocado conocer personas extraordinarias que no conozco aquí. Personas extraordinarias que no conozco, Eli. Como por ejemplo, el contacto que guardo en mi teléfono que se llama Señora de Oración, que desde que se perdió José Miguel, ella ora por mí todos los días. Tengo las oraciones, por ejemplo, así, lo que agarro aquí, 29 de julio del 2024 a la 1:20 de la mañana. Tengo la oración del 30 de julio, el siguiente día, a las 4:13 de la mañana. Tengo la oración para mí el 1 de agosto a las 3:44. El 3 de agosto a las 4:32. Y aquí están todas las oraciones de ella todos los En días audio. en audios. Esta es la de hoy. Aquí está. Gracias, Señor, gracias. Qué excelente. La de hoy Amable es a las vida que 4:55. nos prestan, Dios mío. Gracias, Dios mío, por Hay todo. días, Eli, yo le dije a la gente, me localizan a esta señora, yo necesito saber quién es. Y mandé mi equipo de trabajo, la localizaron y es una gran nacionalista. Y vive en el municipio de Santa Cruz de Yohoa. En Y serio. la fueron a localizar allá, la visitaron y tenemos un contacto con ella que la visitamos siempre, Qué ¿verdad? bueno. Y son de las cosas que Dios hace. Dios hace, ¿verdad? Todas las mañanas. Estuvo un tiempo que no me mandó la oración. Y tal vez yo no tenga todo el tiempo para leer todos mis chats. Pero el de ella todas las noches yo lo escucho. A veces no lo escucho en la mañana, pero sí en la noche. Y estuvo 4 días que no me mandó. Y le dije, señora, porque no le contesto. Si ves, no le contesto. Ujú. No le contesto todos los días, solo le escucho. Y le dije, el 26 de julio, porque el 5 de julio me escribió un mensaje y lo borró. Y le dije el 26, buen día, mi señora, ¿cómo está usted? Ya me explicó ahí en el audio que ha estado enferma. Y yo ya extrañaba esa oración. Entonces, a mí, mi trabajo me ha permitido, ¿verdad? Conocer algunas situaciones que son muy autóctonas, muy originales y que vienen de parte de Dios, ¿verdad? Y esas son las cosas que yo valoro. Yo le pedí a Dios muchas cosas. Yo trabajé, me gradué en la universidad en 2010, en 2011, bueno, en 2009 tuve la oportunidad de representar el país en diversas universidades de Estados Unidos. Pero yo dije, no, yo regreso. O sea, lo que yo viví en este país, acá, en este tiempo que he estado acá, yo voy a regresar a mi pueblo y voy a ser puente, voy a ser el intermediario para que muchos jóvenes vivan esta experiencia que yo tengo.
Y regresé, me terminé de graduar y regreso al Carreto, me meto a la Junta de Agua, al patronato Recuerdo muy bien. y comienzo a hacer todo esto, ¿verdad? A volver a mi origen. Entonces, toda esta situación, este panorama que me ha permitido vivir, ¿verdad? Solo obedece a un plan de Dios, ¿verdad? Amén. A un plan de Dios en el que no me pienso salir, en el que no me pienso salir, ¿verdad? Yo le digo a Dios, si me va a dar la oportunidad de servirle, que haga de acuerdo a su plan, ¿verdad? Dice la Biblia que a todos les dio sus dones. Así es. No sé cuál es mi don. Te lo digo así honestamente, ¿verdad? No sé porque hay muchas cosas que yo hago, pero que no tengo así como un patrón de decir, este es mi don, ¿verdad? Pero yo cada acción, y me preguntaste eso, Lee, que si cada acción obedece, ¿verdad? A la guía espiritual de Dios, Claro. y yo siento que sí, ¿verdad? Porque el Víctor Hugo del radio, el Víctor Hugo de bajando el plátano ahí contigo, el Víctor Hugo que visita el cerro cuando está cargado de problemas. Me gusta irme a los cerros del Carreto para ver los problemas desde arriba. Y ese Víctor Hugo es el mismo que está aquí. O sea, yo le digo, mi trabajo no es tan importante como el trabajo que ejerce el barbero, el trabajo que ejerce el camarógrafo. O sea, es el mismo trabajo, Eli. El que yo tengo sí tiene muchas responsabilidades que pueden repercutir, ¿verdad?, en la vida de uno. Pero no hay un trabajo más importante. Yo veo a doña Ondina, que es la que nos hace el cafecito y todo, y el trabajo de ella es tan importante. Yo no lo realizo, pero Claro. ella sí. Y mucha gente se va satisfecha por esas manos de ella que hacen el cafecito Claro. y sirven pan. Entonces, yo considero eso y le digo, yo no soy de las personas que me pongan la alfombra roja, la alfombra, que señor aquí, señor allá. No, nada de eso, ¿verdad? Creo que nunca te había dicho licenciado, primera vez que Es te digo primera vez, licenciado. por eso te dije, "Ey, ¿qué te pasa?" El- Hugo, por cuestiones de tiempo, perdona, para cerrar, ¿consideras Dios habla sobre su pueblo Israel y le dice, yo los llevé al desierto para sacar lo que había en su corazón? Y que te lleves esto, que te lleves esto. Quizá todas las vivencias, eh, todas las experiencias negativas que hayas pasado y todo lo que puedas estar viviendo, en- ¿crees que pueda ser un llamado de parte de Dios para sacar lo que hay en tu corazón? Para enamorar, dice una versión, fíjate, para enamorarlos. Los llevé al desierto para enamorarlos. Y el desierto, todos sabemos que no es nada agradable, ¿va? Entonces, me gustaría que te lleves eso en tu corazón, ¿verdad? Que posiblemente sea eso que Dios esté haciendo, tratando de enamorarte y de reconquistarte con sus cuerdas de amor. Sí, gracias, Eli. Este es uno de los programas bonitos. Te dije, es mi primera vez que estoy en un programa con este guión, ¿verdad? Muy bonito, muy original. Pero eh, yo valoro todo lo que hemos estado discutiendo y hablando aquí, ¿verdad? Y yo sé que vamos a llegar a un auditorio que, que va a tener la oportunidad de analizar todo lo que hemos hablado acá, Así ¿verdad? es. Y poder algunos reflexionar, ¿verdad? Y ojalá que estas palabras lleguen, ¿verdad? Y que lo que hemos platicado aquí lleguen a esas personas que quizás han estado pasando situaciones adversas. Eh, no todo es color de rosa, ¿verdad? A veces creen que mucha gente se confunde y creen que la vida de uno es diferente, ¿verdad? No, se tienen los mismos sufrimientos, las mismas situaciones adversas, ¿verdad? Pero creo que con todas las vivencias, todas las experiencias algunas que hemos contado acá, ¿verdad? Y muchas que no hemos contado, pero que Dios nos enseña algo, ¿verdad? Y a descansar en el Señor, a poner todas nuestras cargas, Amén. todos nuestros problemas, eh, todo lo que es y lo que viene, ¿verdad? Todo lo que será, todas estas situaciones, a ponerlas así,
¿verdad? Yo le dije te conté que estuve trabajando 12 años en un colegio. Y yo le pedí a Dios un traslado. Y decíamos, llevábamos las primicias. En enero las primicias. Y Lady me decía, vamos a ir y oramos por ese traslado. Y oramos por ese traslado. Pasa el segundo, el tercer año, el cuarto año y orando por ese traslado. El quinto año orando por ese traslado. Y las primicias en el sexto año. Hasta que ay, ya la rayamos. Que ya ni quiero orar. Mira, hasta pelas tengo las rodillas. ¿Y para qué? Deja de pedirle a Dios algo que quizás no es su plan. O sea, deja de atrasar a Dios. Yo así le decía a Glady, mi hermana, mira, deja de atrasarlo. Dios está ocupado en otras cosas y vos le estás pidiendo algo que tal vez no es lo que Él me quiere dar. Entonces, déjalo ahí tranquilito a Dios, no me lo atrases, que Él está ocupado. Pero yo dejo de meter un traslado, dejo de andar pidiendo favores, dejo de andar haciendo eso y me voy a dedicar a esto. Y ahí vengo y me meto a la carrera, a esta carrera. Y 2 personas me negaban ese traslado. Y Dios permitió que 7,000 personas de este lugar me trasladaran. Y entonces yo le digo, Dios, gracias que hoy tengo la oportunidad de venir a mi trabajo, regresar a mi casa, ponerle comidita a mis perros, salir a pasear con mi familia, ir a ver el caballo, ir a ver las gallinitas, ir a saludar a mi mamá todos los días, darle un abrazo, saludar a los vecinos que tengo. O sea, Dios me permitió esperar y descansar en su En su plan. plan. Y eso Excelente. es algo que nosotros no debemos abandonar, ¿verdad? Yo confío plenamente en Dios, ¿verdad? Y yo sé que el momento de dar un paso un poquito más al frente, y tú lo dijiste, ¿verdad? Sentirnos en las cuerdas del Señor. Creo que está llegando ese momento, ¿verdad? Yo estoy en este momento de mi vida en el que estoy tomando unas decisiones. Y, y a las personas que están a mi alrededor les digo, bueno, yo voy a tomar unas decisiones. Y dentro de esas decisiones son decisiones a nivel personal, ¿verdad? Y yo sé que eh, esa seducción o ese trato, o yo no sé cómo le podrías llamar tú, Eli, ¿verdad? Pero ese enamoramiento, Enamoramiento. el que estoy viviendo, ¿verdad? Por llegar o acercarme a los pies de Cristo, eh, reconocer de otra manera ese amor infinito que Él tuvo por nosotros en esa cruz. Entonces creo que eso está Qué bueno. llegando y es algo que yo lo veo de buena manera, ¿verdad? O sea, ese es mi plan, ese es mi plan. He descuidado mi plan, ¿verdad? Por otras cosas. Y yo creo que es el momento para reflexionar, ¿verdad? Ya Dios nos dio muchas lecciones. El sábado, Eli, yo sé que estamos contra tiempo, pero quiero contar esto. El cierre de la feria en el Mochito. Trajimos un grupo, hicimos un evento con los caballos, con todos los amigos, con el grupo de ahí del Mochito. Y viene un grupo a tocar, un grupo que a mí me gusta, ¿verdad? De un grupo de música ranchera. Y comienza el evento, comienzan a tocar su música y yo comienzo a bailar con mi hija, porque a mí me encanta bailar con mi hija. Yo soy feliz con mi Daniela bailando, porque me gusta verla, está en sus 15 años y baila y esas cosas me gustan, ¿verdad? Ahí me está llamando ahorita. Entonces, el mensaje que Dios me da ese día, yo me reúno con la policía y les digo, necesito que cerremos la feria del Mochito sin una víctima. Y es primera vez, en el 2022 hubo una muerte, en 2023 una muerte, y gracias a Dios este año no hubo una muerte en la feria. Entonces yo le digo, necesito salir bien de esa feria. Y entonces con mi hija hacemos la fiesta, bueno, hacemos la fiesta, no, empezamos, y Dios nos manda ahí una media brisa. Y solo habíamos 2 parejitas ahí, Obed Mejía, Cecia, y Víctor Hugo y su hija. Y una brisita, y le digo a mi hija, no nos vayamos a ir, esa brisita va a ser bonita. De ahí viene la lluvia más fuerte. Y yo no me fui. De ahí se viene una lluvia demasiado fuerte y nos apartamos. De ahí pasa la lluvia y otra vez a bailar. Pero te estoy diciendo en términos, Eli, de que
Dios nos manda un mensaje ahí. Estábamos todos, ya la gente se animó y ¡pum! Se viene otra tormenta. Ya era la segunda tormenta, la tercera tormenta. Después vienen ellos y dejan música, dejan de tocar y dejan la música ahí. Y seguimos bailando y se viene aquel huracán, pero fuerte. Y nosotros ahí bailando. Eran las 10 de la noche. De repente el huracán se puso insoportable. Entonces todos a refugiarnos. Después el señor me dice, señor alcalde, ya no podemos continuar. Y yo le digo, está bien, no podemos ir contra la voluntad de Dios. Así es. Y toda la gente me decía, ¿y por qué se van temprano? Porque este es el mensaje que Dios nos está dando, les digo a los que estaban cerca. Dios nos mandó lecciones poquitas, poquitas, poquitas y después nos está dando un castigo con esta gran tormenta. Porque Dios nos está evitando de algo que puede suceder dentro de 3 horas, en la madrugada. La gente Acalorada, a la calorada, no sabemos qué estaba preparando y Dios nos dijo, una brisita. Si no entienden, una lluvia. Si no entienden, una tormenta. Y si no entienden, un huracán para que estos entiendan. Entonces nos fuimos todos a las 10:30, a las 10:40. Todo el mundo a dormir. Yo ya estaba durmiendo en la casa, ¿verdad? Entonces ya estábamos con mi hija durmiendo tranquilos y al día siguiente amanecimos bien. Entonces yo le dije, gracias Señor por lo que hiciste, ¿verdad? Y ahí tenemos el resultado. Entonces a veces nos cuesta entender lo que Dios nos quiere decir. Y hoy ha sido una jornada de esas, que cierro este día miércoles hoy. Este día miércoles, increíble, ¿verdad? Te dije que iba a estar en este programa el día lunes. El lunes. El lunes. Iba viajando a Tegucigalpa y ahora cerramos este programa, ¿verdad? Que me llena de mucha alegría, mucha satisfacción poder compartir parte de nuestras vivencias aquí, Eli. Y yo valoro el hecho que me invites con todos tus muchachos acá, ¿verdad? Que abras este espacio, voces, no solamente para tus hermanos, para tus amigos, sino que para todas aquellas personas, ¿verdad? Que quizás desconocemos esa figura, pero Claro. que por dentro encarnan esa esencia, ¿verdad? Y voces que sea un programa de bendición para toda la población que está aquí Amén. y que seas puente también, ¿verdad? De salvación, pero que En también nombre llegue de ese Dios. momento de, bueno, yo fui puente y ahora te digo que ese enamoramiento está llegando el momento. Excelente. Te agradezco, hermano, te agradezco de verdad que hayas compartido, que te hayas podido abrir tu corazón con nosotros, que hayas podido contar cosas que seguramente no habías podido hablar con nadie o no te habías permitido vos mismo hablar con nadie y las viniste a compartir aquí con nosotros y que ojalá y sirvan de bendición y de reflexión para las personas que nos están viendo. Si querés despedirte, tenés un minuto para que te puedas despedir. Agradecerte nuevamente, Lee, ¿verdad? Te felicito, ¿verdad? Te agradezco, ¿verdad? Que has estado ahí, ese abrazo siempre ha estado en los momentos duros, difíciles y también en esos momentos alegres, ¿verdad? Te agradezco este espacio, agradezco al staff, ¿verdad? Y los invito a que sigan en esto, que no abandonen por ninguna manera, ¿verdad? Este proyecto, que es un proyecto que trabaja el corazón de las personas y que tiene como finalidad salvar almas. Amén. Eh, yo te agradezco, sinceramente agradezco a toda la población, ¿verdad? Que ha estado viendo este programa y, y bueno, invitarlos, ¿verdad? Invitarlos a que esta vez los invito a eso, a que tengamos un acercamiento con Dios, ¿verdad? A esa relación que nos permite, ¿verdad? Humanizarnos, Amén. a esa relación, ¿verdad? Que nos permite imitar en alguna manera al Señor Jesús, que siendo el Hijo del Rey, siendo el hijo más importante, nuestro hermano mayor, nos da el mayor ejemplo de humildad, que es nacer en un pesebre, ¿verdad? Entonces creo que lo dijo Cicerón, entre más alto estés, más humilde debe ser. Amén. Y creo que Jesús es el mayor ejemplo de humildad que tenemos, ¿verdad? De que no es la posición en la que estamos, sino
cómo lo asimilamos, ¿verdad? Y de qué manera lo vivimos. Y yo te agradezco este espacio, agradezco a Dios por todas las buenas. Hoy no se fue la luz, hay que agradecerle a Dios, Gracias ¿verdad? a Dios. Llegamos con bien acá y tenemos esa fe de que llegaremos a nuestro retorno con bien. Amén. Te felicito, te Gracias. admiro y, y yo te amo en el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Y saber que es Seguirá, recíproco. seguirá siendo ese hermano, ¿verdad? Que siempre fuiste y te animo a seguir en esto, que no abandones esto, porque las promesas de Dios son grandes y maravillosas. Eli. Amén. Amén. Gracias. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo y que comparten y que se tomaron su tiempo y nos prestaron sus ojitos, sus oídos y espero que también su corazón. Que Dios les bendiga. Este ha sido un capítulo más de Voces.